Vamos al siguiente tema, que es básicamente el tema de ¿qué, Rodrigo? La reforma eléctrica. A ver, ya rompió la iniciativa privada diciendo, Rocío Nale está diciendo una sarta de mentiras en la mañana sobre el modelo actual de la reforma eléctrica de Peña Nieto, y lo que quieren imponer es simple y llanamente un regreso al poder de mercado y al monopolio de la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a analizar lo que dice Rocío Nale en su discurso. Ella repite una palabra recurrente, hay una palabra recurrente en su discurso, control. Lo que busca la 4T con la reforma eléctrica no es una cuestión técnica, no es una cuestión de negocio, de sustentabilidad, de confiabilidad del sistema, como argumentan. Es una cuestión de control. ¿Control en qué? En entregar permisos. Control en la participación de mercado que ya tiene la Comisión Federal de Electricidad. Control en permitir la importación de gasolinas. Control en permitir nuevas inversiones en energía renovable. Y todo este control, ¿quién lo tendría? Nada más y nada menos que el director de la Comisión Federal de Electricidad. Uno puede pensar, ¿será Manuel Bartlett? Bueno, ahorita ya hay un cabildeo activo para instalar a otros personajes, no necesariamente de Morena, en la Comisión Federal de Electricidad. Claro. A ver, entendamos aquí esto, ¿verdad? Yo creo que hay que distinguir claramente lo que sí es y lo que no es. Lo que sí es, repetimos, sí hubo excesos en cierta implementación con ciertas empresas para comprarles energía o gas a precios desorbitados, costándole mucho al erario público, a la CFE, Hacienda, esas compensaciones. Claro. Eso es una parte minúscula. Hay que tratarlo one on one, siempre lo hemos dicho. Sí. Segundo, hay que reconocer algo. El presidente esta semana ya volvió a sacar a la mesa, en la discusión, es decir, 54-46%. Es decir, no voy a cerrar todas las cuestiones privadas, vamos a mantenerla. Pero dentro de lo que dice Rodrigo de la parte de control, la pregunta es cuáles van a ser los criterios, quién sí, quién no. Y aquí yo quiero distinguir un caso en particular. Ya es inexplicable desde el punto de vista estrictamente económico-financiero el hecho de cómo el presidente se ha ensañado, por ejemplo, con FEMSA y con OXXO. ¿Por qué? Porque el presidente exhibió ahí, primero, una falacia, diciendo que todas esas empresas, Walmart, Cemex, FEMSA, OXXO y media docena más con logotipos, ¿sí?, tienen un costo de energía eléctrica la tercera o cuarta parte de lo que paga el ciudadano común y corriente. Eso es una mentira. Dicho así, suena wow. A ver, cuidado. Eso es una absoluta y total mentira. Porque estos grupos se acogieron a un programa para ellos poder producir su energía, tener más eficiente producción a más bajo costo, invirtieron decenas de millones y todos en conjunto cientos de millones de dólares para poder conseguir eso. Es decir, es como una casa. Quizá yo en mi casa, yo esté pagando ahorita 100 pesos o 200 de energía, pero puse paneles solares. Invertí en una tecnología para poder... El llamado autoabasto. El autoabasto. Entonces, no es cierto, como dice el presidente, y tenemos que decirlo como tal. Claro. El presidente está mintiendo, pero está usando esa herramienta para venderle a Juan Pueblo de que los FEMSAs, los OXXOs y todo el séquito de logotipos que tiene ahí, a los que nunca menciona a los demás, solamente FEMSA y a OXXO. Hay algo personal ahí en contra de esas empresas. Que ya lo hemos dicho, es el caso de José Antonio Fernández, el Diablo, a quien lo ubica en Nuevo León como el epicentro de una corriente anti-morenista, anti-López Obradorista. Es decir, se politiza el asunto. Claro. Pero descartado eso, me parece muy del hígado del presidente el que esté insistiendo una y otra vez en este asunto, usando abiertas y flagrantes mentiras. Es una excusa porque hay 100,000 millones de pesos que la CFE tiene que cubrir por los contratos a 25 años que firmó con estas empresas que están bajo el modelo de autoabasto, que ellos con la mano en la cintura dicen, con la nueva reforma cancelamos esos contratos y esos 100,000 millones a los que ya nos comprometimos porque es electricidad que le van a comprar a las empresas, no lo vamos a pagar. Claro. Es decir, ese es el verdadero fondo del asunto. ¿Pudiera ser un caso de que está poniendo las condiciones de la negociación muy extremas para en los próximos meses ir ajustando?
Eso no se sabe, pero una cosa que es realmente preocupante y es cuestión operativa es que la reforma contempla que el CFE tenga el 54% de la generación. De acuerdo al gobierno federal, tiene la capacidad, no estamos seguros, pero según esto tiene la capacidad. La capacidad y el recurso para crecer, no lo tiene. El 46 sería destinado a los privados. Hoy en día los privados abastecen el 62% de la energía que se produce en México y la CFE el 38%. Ahora, esto al día siguiente de la reforma, esto ya debe entrar en vigor. Sin embargo, también se cancelan todos los contratos con privados. Entonces, en ese inter, ¿quién va a abastecer al país de energía? Claro. Es una cuestión sumamente delicada. Bien lo dices, Bernie, y creo que este tema no nos podemos ir sin hablar de la parte política porque está generando grietas. Hemos comentado en el PRI, pero no solo en el PRI, también en Morena. Ricardo Monreal ya dijo abiertamente que está dispuesto a abrir la iniciativa y a negociar cambios con la oposición, cosa a lo que el núcleo duro, a la base de Morena, se ha opuesto. Entonces, ahí hay una grieta fuerte encima de otro problema que ya hay, que es la rebelión de Monreal, quien está con el asunto de la asociación presidencial. Con el asunto de la asociación presidencial, porque está haciendo un llamado a que haya una elección primaria para escoger al candidato. A ver, ahorita ya hay suficientes elementos para poder pensar lo que hace apenas una semana o dos era impensable. Que sí se pueda detener la reforma eléctrica del presidente, con incluso votos de Morena. Entonces, esa cuestión va a haber que seguirla y va a haber que ver cómo esos elementos políticos que aquí fueron señalados. Uno, su animosidad contra un grupo en particular, que es obvio. Mencionar el mismo grupo 2 veces seguidas en 2 días de esta semana en la mañanera suena a hay una consigna personal. Allá hay un asunto político. Y segundo, el hecho de que Monreal sea ya el rebelde, no solamente en la asociación presidencial, sino en la reforma eléctrica, implica que Monreal ya decidió de una u otra manera o utilizar la reforma eléctrica para obligar a López Obrador a que lo incluya oficialmente en la lista de los precandidatos que no lo ha incluido, o Monreal va a querer ser a partir de ahora ese abanderado intermedio que no es priista, no es panista, pero tampoco es morenista, y es ese híbrido que está en medio y que él siente que puede concitar. Mandó el aviso, Ramón, hace 2 semanas, dijo: yo no soy subordinado de López Obrador, soy su socio. Claro. Bueno, vamos a ver cómo le responde el socio, porque el socio pues debe estar enterado que Monreal ya está haciendo reuniones en las principales ciudades del país, como Monterrey, por ejemplo, con empresarios, con líderes, etcétera, para poder trabajar su propio modelo político. Claro. Y a cambio de ese apoyo de esos sectores, abogar en torno a frenar la reforma eléctrica. Si la oposición no ofrece un perfil adecuado que el empresariado pueda apoyar, creo que Ricardo Monreal puede levantar la mano. Muy bien.